Vals peruano, historia de la música peruana. En los ricos paisajes de la Lima metropolitana, un ritmo melancólico y seductor se ha arraigado el corazón de su gente. Bienvenidos a este documental dedicado al vals peruano, una expresión musical que ha cautivado a generaciones y se ha convertido en el latido de la identidad cultural de todo un país. A medida que exploremos los orígenes del vals peruano, nos adentraremos en un mundo de melodías románticas y arreglos exquisitos que se han trascendido con el tiempo. Usaremos las historias de compositores e intérpretes que nos ayudarán a descubrir cómo este género ha evolucionado adaptándose a los cambios sociales y políticos que han moldeado la historia del Perú. Desde los salones elegantes de Lima hasta los rincones más remotos de la sierra y la selva, el vals peruano se ha convertido en una banda sonora para los momentos más íntimos y emotivos de la vida de todos los peruanos. Pero el vals peruano es mucho más que música. Es una forma de contar historias, una expresión artística que refleja la diversidad y la riqueza cultural del Perú. En este documental profundizaremos en las raíces de este género y cómo se ha difundido por el país. Únete a nosotros en este viaje a través de las notas nostálgicas y los acordes apasionados del vals peruano. Descubre la capacidad única de este género para evocar emociones y su habilidad para trascender barreras y ser perdurable en el alma de una nación. Prepárate para sumergirte en la magia de esta melodía inmortal mientras conocemos los misterios y las bellezas del vals peruano. El vals criollo es el emblema de la música criolla. Se dice que se origina del vals compuesto por los Strauss en la Viena del siglo XIX. Según las crónicas de César Santa Cruz Gamarra, llegó al Perú a través de los salones de la aristocracia y luego se fusionó con ritmos nacionales como el yarabí o la zamacueca, así como los aportes culturales de los negros que venían de África, razón por la cual contiene un carácter sincopado, lo que lo diferencia del ritmo llano y fluido del vals vienés. Debido a que las viviendas populares eran pequeñas y los pisos de tierra dificultaban los desplazamientos, se sustituyó los ampulosos giros en los bailes del vals europeo por pequeños pasos laterales quimbosos, con toneo del cuerpo y de los hombros, dándole un carácter más alegre. Para 1910 aparecieron un gran grupo de compositores de valses que relataban parte de los hechos históricos de importancia de la Lima de esa época, como la llegada de la luz eléctrica, el tranvía y los automóviles, aparte de las letras dedicadas al amor. Antes de que se vuelva popular, a finales del siglo XIX, se publicaron valses escritos en pentagrama que recordaban al vals vienés, en especial en Arequipa, introduciendo escalas emparentadas con la tradición musical heredada de siglos pasados. Destacaron los compositores Luis Donker Lavalle, Eduardo Recabarren, Manuel Aguirre, Benigno Bayón Farfán. Tienen gran importancia los discos del dueto Montes y Manrique, que en 1911 grabaron en Nueva York con la disquera Columbia, un total de 182 canciones de música costeña, entre valses, marineras, danzas y otros géneros, grabaciones de gran importancia para la música criolla y que hoy aún se conservan y se pueden escuchar. A los autores de esta época auroral del vals criollo se les conoce como la Guardia Vieja. Hubo todo tipo de personajes, periodistas y escritores como Abelardo Gamarra, el Tonante, empresarios como Óscar Molina y poetas como Federico Barreto, Rosa Mercedes, Alejandro Yarza, Caramanduca, miembro de La Palizada, Pedro A. Bocanegra, Carlos Azaco, Filomeno Ormeño y Nicolás Wetzel son algunos de los autores destacados de este periodo. Felipe Pinlo Alba, el bardo, es el paradigma del criollismo de todos los tiempos, con sus letras plagadas de crónicas políticas de la crisis de la época. Produjo aproximadamente 300 canciones, muchas de ellas perdidas o conocidas solamente en forma fragmentada. Dejó algunos de los valses más emblemáticos de esa época, como La Oración del Labriego, El Canillita, De Vuelta al Barrio y El Plebeyo. Para el siglo XX surgió una nueva generación llamada Guardia Nueva. Gracias a la llegada de las grabaciones discográficas, la publicación de cancioneros, la recopilación de composiciones, la aparición de la radio y la música en vivo, generó su difusión masiva y popularización. Es gracias a esto que el cajonista Francisco Monserrete empieza a incluir al cajón dentro del vals, igual que los guitarristas renombrados de la época como Porfirio Vázquez y Óscar Avilés. Empiezan a intercalar en el vals criollo sonoridades de otros géneros autóctonos. De igual manera, en las grabaciones se empieza a vincular el saxofón, el bajo eléctrico y especialmente el piano, que estuvo presente en las primeras épocas del vals en el Perú y que además fue un instrumento de gran importancia en la música popular local desde comienzos del siglo. En esta época destacaron Serafina Quinteras, la primera poetisa de la canción criolla con su muñeca rota, Lorenzo Humberto Sotomayor y su Vals Corazón, y César Miró con Todos Vuelven.
eran los más sonados del criollismo de la época. Cantantes como Luis Abanto Morales se convierten en ídolos populares y aparecen autores como Chabuca Granda, Mario Cavagnaro, Luis Abelardo Núñez, Augusto Polo Campos, Adrián Flores, Alicia Maguiña. El ritmo de este género se basa en un compás de 3/4, al igual que el vals clásico. Sin embargo, ha incorporado ritmo y patrones rítmicos propios de la música peruana, como el uso de síncopas, contratiempos y acentuaciones particulares. Estos elementos rítmicos le dan al vals un carácter distintivo y un ritmo más genérico y sincopado en comparación con el vals clásico. Su melodía ha evolucionado para reflejar las escalas y los patrones melódicos propios de la música peruana. Se incorporan intervalos característicos de la música andina y se utilizan ornamentos melódicos como trinos, mordentes y eslires. También puede presentar influencias de otros géneros musicales peruanos como la música criolla y la música folclórica. Si queremos hablar de su armonía, está influenciada por la música europea, pero también incorpora acordes y progresiones armónicas propias de la música peruana. Se emplean acordes extendidos como séptimas y novenas para enriquecer el sonido armónico. Además, la armonía puede variar según la región del Perú, ya que cada región tiene sus propias tradiciones musicales y estilos armónicos. Generalmente sigue una forma de estructura clásica de 3 partes, con una sección A, una sección B y una sección de retorno de la sección A. Sin embargo, también puede incorporarse variaciones y secciones adicionales, como puentes y cosas dependiendo de la composición específica. Esta estructura formal proporciona una base sólida para la improvisación y la ornamentación del vals. Por último, hablemos acerca del timbre. Se utiliza una variedad de instrumentos tradicionales peruanos como la guitarra, el cajón, el charango, la quena y la guitarra eléctrica, junto a otros. Estos instrumentos contribuyen a la riqueza y la identidad sonora del vals peruano, además de que van evolucionando con el mismo. Características principales del vals. Se destaca por ser melodía romántica, expresando sentimientos de amor, desamor y nostalgia. Por el lado de los instrumentos tenemos la guitarra, el requinto, piano, violín y contrabajo. Asimismo se caracteriza por sus letras poéticas, que giran en torno al amor, la pérdida, los recuerdos y la añoranza. Por otro lado, también tiene influencias europeas, especialmente en el vals vienés. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha desarrollado su propia identidad y estilo distintivo. Con respecto al baile, el vals peruano se baila en parejas y se caracteriza por su elegancia y fluidez. Los bailarines se desplazan por el salón en movimientos suaves y giratorios en armonía con la música. Finalmente, la diversidad regional. El vals peruano tiene variantes regionales en diferentes partes del país. Cada región puede agregar sus propios matices y estilos al género, lo que le da una rica diversidad. ¿Cómo es la música? Su composición instrumental consta, como anteriormente se había mencionado, de 3 tiempos y una melodía, para una musicalización ligera y melodiosa acompañada de compases rítmicos. Asimismo, para que ésta transmita emociones, se debe tener en cuenta también la letra y el sentimiento que ésta abarca al ser contada. Por otro lado, los instrumentos que resaltan dentro de este género es el piano, el violín, la guitarra y la flauta, usados de manera particular dependiendo de la cultura o época de los compositores para darles a escuchar. Todo ello para generar diferentes tipos de volúmenes y matices según su intensidad. ¿Qué tipo de letras se escribían y se siguen escribiendo? El tipo de letra que se maneja en este género usualmente son de contextos u acontecimientos reales, como temas de romances, pérdidas, tristezas, pasión, dolor, etc., expresados de manera poética junto a la musicalización instrumental para generar emociones intensas. En otras palabras, los compositores o cantautores se inspiran de sus experiencias personales o de otros para realizar canciones que generan empatía con los oyentes, dado que reflejan el sentir de lo que están contando a través de las mismas. No obstante, también debemos tener en cuenta que al pasar el tiempo este género ha ido evolucionando tanto en lo instrumental como en lo que quiere expresar, sin quitarle el concepto estético que tiene como tal, que es transmitir una historia mediante una letra.